Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Alfred Adler y su teoría sobre la división entre los sexos. Adler nació el 7 de febrero de 1870 en Viena, Austria, y perteneció al Círculo de Viena, que estaba integrado por Sigmund Freud, Otto Rank, Ernest Jones, Karl Abraham, y que estaba enfrentado al Círculo de Zúrich, en el cual estaba Carl Jung, Eugen Bleuler, Erich Neumann y Marie-Louise von Franz, entre otros. Para Adler, el ser humano tenía un sentimiento que se expresaba a través de un complejo, que era el complejo de inferioridad. Y esta inferioridad se manifestaba muchas veces de manera orgánica, y luego desencadenaba en inferioridad psíquica, es decir, había un tránsito de la inferioridad física a la inferioridad psíquica. Recordemos que él, como hemos hablado en otros episodios, sufrió de raquitismo y eso le impidió caminar hasta los 4 años. Y decía que esta inferioridad orgánica despertaba el genio, porque en el organismo hay una tendencia inherente a contrarrestar un defecto. Y esto produce una compensación mediante el uso de otro órgano o mediante el adiestramiento intensivo del propio órgano. Usa como ejemplo a Demóstenes, quien era tartamudo y terminó siendo, en base a su trabajo, el mejor orador. También observaba que cuando había ciertos rasgos físicos de inferioridad, esto ocasionaba una disminución en la propia estima y un aumento de la inseguridad psicológica. Es decir, que aquel que padece un desvalor a causa de un impedimento físico muchas veces lo compensa en diferentes circunstancias en la vida adulta. Pero la inferioridad orgánica no es lo único que nos predispone a una enfermedad mental, sino que crecer en un medio inadecuado, conviviendo con rasgos de lo llamado neurótico o psicótico, nos hará tener una predisposición de complejo de inferioridad. Por ejemplo, los padres que ridiculizan al niño, los padres que no demuestran el amor a los niños o que son descuidados con ellos. Y el sentimiento de inferioridad es algo inherente a la situación humana. Adler dice que ser humano significa la posesión de un sentimiento de inferioridad. Y para él esto se manifestaba, por ejemplo, en la sensibilidad exagerada, en el mal humor como signo de este sentimiento de inferioridad. Y cuando estamos sumidos en este complejo, no podemos interpretar los hechos como son, sino que no nos dejamos influenciar más que por nuestra propia interpretación de los hechos. Lo que el ser humano busca como compensación al sentimiento de inferioridad es dominar a quienes los rodean. Es decir, a mayor complejo de inferioridad, mayor tendencia a querer dominar el entorno. Y el niño aprende esto porque nace con las propias dificultades físicas de apoderarse de ese entorno y ve que el adulto lo puede hacer. Por lo tanto, la primera referencia va a ser querer acercarse al adulto. Y en este mundo occidental, al padre de familia, que es el que culturalmente es el que toma las decisiones. Es decir, hay una dominación masculina. Los hombres ocupan y dirigen las posiciones sociales más importantes. Ostentan ese poder y ostentan ventajas sociales. Por eso, con frecuencia, mandan sobre las mujeres. Y esto está además institucionalizado y es un mandato moral que se transmite a través de las costumbres tradicionales. Esto contribuye a un sentimiento de superioridad del sexo masculino sobre el sexo femenino, al que muchas veces se lo considera como débil. Y entonces todo ser humano será juzgado con el patrón del varón privilegiado, de modo que todos los muchachos y algunas muchachas crecerán con un ideal masculino. Por consecuencia, habrá mujeres que harán la guerra al papel de la femineidad y se volverán enérgicas y agresivas y tratarán de superar al hombre. Y su contracara será otras mujeres que adopten una actitud de resignación, de obediencia, de humildad y de impotencia.
Tales mujeres, las primeras, desarrollarán síntomas nerviosos y en general manifestarán la necesidad de ser consideradas y solicitadas. Las segundas aceptarán el dogma de la superación masculina, aprobarán esa posición de privilegio de los hombres mediante un precio que será la exigencia de una posición especial en la cual le pasarán sus responsabilidades a los varones. Aquí, nos dice él, se produce la división de los sexos. Adler, además, nos dirá que los individuos que se tornan desafiantes siempre perseguirán a otros individuos, teniendo, sin embargo, una característica que es la de considerarse perseguidos. Pero no es un pesimista, porque él dice que el sentimiento de inferioridad nos lleva a una rebelión forzada que nos despierta y es el factor fundamental de nuestro desarrollo. Me despido con una frase de Alfred Adler que nos propone una divergencia y una decisión a tomar como género humano, en donde nos interpela a salir del ego y a encontrarnos con el prójimo, con el otro. Y esta frase dice así: hay una ley que dice que el hombre debe amar a su prójimo como a sí mismo. En pocos años debería ser tan natural para la humanidad como la respiración o el marchar erguido. Pero si no lo aprendemos, debemos perecer. Si quieres profundizar acerca de por qué pensamos como pensamos, te invito a encontrar mi libro en Amazon o en Mercado Libre, bajo el título Hacia la filosofía de la libertad. Nos encontramos en el próximo episodio.